Continuamos con la cobertura del Chessable Masters 2022 y ya desde los cuartos de final. No cubrí las últimas rondas de ayer de la fase previa porque se cortó el servicio de internet en todo el sector donde resido, así es que yo y varios vecinos estuvimos sin internet, pero ya ha sido restablecido el servicio y acá estamos. Te comento que ya se definieron a los 8 primeros clasificados, recuerda que era un torneo de 16 jugadores, y por ende ya tenemos a los jugadores que componen los cuartos de final. Los cruces son Jiri vs Tari, Mamediaro vs Dingliren, Wei Ji vs Pragnananda, y este es el otro cruce, Magnus Carlsen, Gran Maestro de Noruega y campeón del mundo contra David el Niño Antón, Gran Maestro de España. Esta es la primera partida del match que se está jugando hoy. Prepárate para ver un juego interesantísimo, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. El más reciente de ellos, el sistema Rapport Jobava. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Magnus Carlsen con C4 apertura inglesa. Responde el Niño Antón con E6, caballo C3, D5, D4 y esto transpone un gambito de dama declinado. Sigue esto con caballo F6, C por D5. Magnus opta por la variante del cambio en este gambito de dama declinado. Ahora bien, es posible jugar la línea más ortodoxa mediante alfil G5, alfil E7, E3, enroque, caballo F3, luego alfil D3, enroque, etc. Con una posición que se ha dado en muchas partidas clásicas. Pero bueno, en la partida, Magnus Carlsen ha optado por la variante del cambio C por D5, sigue esto con E por D5, alfil G5, C6, dama C2, anticipándose a un posible alfil F5 del rival, H6, alfil H4, alfil E7, E3, enroque, alfil D3, torre E8, caballo G2. Esto es lo más jugado. Y la idea de ubicar el caballo acá en lugar de F3 es que las blancas pretenden jugar F3 y E4, logrando así un centro íntegro de peones. Por supuesto es posible jugar caballo F3, que otra vez sería lo más clásico u ortodoxo. Pero en la partida tenemos este caballo G2, A5. Esto tiene la idea de jugar caballo A6 para no sufrir el doblaje de peones tras un alfil por A6. Por ejemplo, sigue la partida con enroque, caballo A6. Si nada se lo impide, las negras pretenden seguir con caballo B4 a fin de tocar a alfil y dama y con ello se ganaría la pareja de alfiles. Así es que lógicamente el número 1 del mundo juega A3 para impedirlo. Sigue esto con caballo C7, F3. Lo dicho, las blancas buscan jugar E4 y ojo que esto además facilita la retirada del alfil de casillas oscuras vía F2. Sigue la partida con caballo 6, A4, B6, torre A, D1, alfil B7. Por supuesto, la idea del Niño Antón es golpear con C5 en algún momento, pero hay que saber determinar en qué momento esto puede hacerse con todas las garantías. Rey H1, una jugada preparatoria. Las blancas pretenden jugar un alfil F2 y E4, y luego de los cambios en E4, si las negras jugaran caballo G4, entonces las blancas podrían retirar su alfil a G1. Espero hayas podido seguir esta secuencia mentalmente. La partida sigue con C5. Esto parece ser una imprecisión, toda vez que abre gratuitamente la diagonal A4-E8 para el alfil de casillas claras del rival, quien hará perder un tiempo a la torre. Parecía mejor jugar torre C8 centralizando esta pieza o incluso un caballo H5 invitando al rival a cambiar alfiles. Pero el español ha jugado C5 y ahora era que no, alfil B5 tocando la torre F8, la torre pierde un tiempo, D por C5, B por C5, alfil C4, presionando sobre D5, aprovechando que el peón negro está clavado. Sigue esto con caballo C7, alfil A2, jugada correcta, aunque caballo F4 aumentando la presión sobre D5 también hubiera sido razonable. Por ejemplo, si aquí se jugaba algo como G5, que parece que pincha a
caballo y alfil, se encontraría con la respuesta caballo por D5. Lógicamente, aquí sería muy mala capturar alfil por la respuesta caballo por F6 jaque, y a la siguiente la torre se zamparía a la dama, ¿verdad? Y si ahora se jugara, por ejemplo, caballo C por D5, entonces simplemente alfil G3 y fíjate, hay mucha presión sobre el caballo, la dama está, digamos, en esa columna mirada vía rayos X por la torre de D1, etc. La posición negra sería muy, pero que muy inferior. Es por ello entonces que caballo F4 era una muy buena alternativa, pero Magnus ha preferido también la correctísima alfil A2. Bueno, sigue esto con torre E8, muchos movimientos con la misma torre. Parecía más exacto el jugar dama E8. ¿Por qué? Porque primero, tiene la idea de jugar torre D8, ¿verdad? La dama se quita de D8 habilitando dicha casilla para su torre del flanco de dama. Y además, la dama desde E8 apuntaría sobre el peón retrasado de 3. Pequeñas sutilezas que de pronto incluso a grandes maestros se les van porque son partidas rápidas. Entonces, torre 8 lo jugado, sigue esto con E4, torre A6, alfil por F6. El inicio de una breve secuencia que permitirá a las blancas ganar el peón de D5. Sigue la partida con alfil por F6, caballo por D5, alfil por D5, alfil por D5, caballo por D5, torre por D5, torre D6, torre F1, alfil D4 y torre por D6. Nota que el caballo por D4 permitiría torre por D5, E por D5 y C por D4. Y mira que el peón negro está envenenado. Así que habría que jugar cualquier cosa, dama C4, dama F2, dama C5. Y es que torre por D4 permitiría torre 1 jaque mate, ¿verdad? Y las blancas quedarían con cara de imbéciles. Así es que por supuesto no lo van a hacer. Así es que en lugar de caballo por D4, Magnus vuelve a jugar lo correcto, torre por D6. Sigue esto con dama por D6, B3 para liberar a la dama, ¿verdad?, del cuidado del peón de B2, H5, G3, H4, rey G2, el rey se centraliza, dama F6, torre D3, torre D8, dama D2, tocando en A5, H por G3, H por G3, dama B6, dama C2, G6, caballo C3, dama E6, caballo B5, rey G7, dama C4, dama E5. El niño evita el cambio de damas y es que está con peón de menos. Recuerda toda la secuencia que permitió la caída del peón negro allí en D5, ¿verdad? Bueno, sigue el juego con torre D1, G5, caballo por D4, C por D4, dama B5. Aún con peones doblados, Magnus confía en un final de torres, obviamente en caso que las negras acepten esta oferta. El niño la acepta, pero bajo sus términos, y juega rey F6, a fin de quedar con un rey más centralizado en caso de dama por dama, ¿verdad? Sigue esto con dama B6, jaque, obviamente no cambiando damas y mejorando la posición del rey rival. Torre D6, dama B8, D3, torre D2, rey G7, dama B5 y ahora una jugada tremenda. F6, pero tremendamente equivocada. Con escasos segundos en el reloj, el niño entonces se equivoca y permite a Carlsen llegar a un final ventajoso, asociado a la caída de un segundo peón negro. Parecía mejor cambiar damas, jugando dama A por B5 y tras A por B5, torre D4. Y la torre negra se activaría y podría dar caza a al menos uno de los peones blancos en la columna B, concretamente el de B5, ¿verdad? Pero bueno, en la partida F6 se ha jugado, error. Sigue esto entonces con dama por E5, F por E5, G4, fijando al peón G de las negras para que no siga avanzando. Rey F6, rey F2, rey E6, rey E3, torre B6 y torre por D3. Lo dicho, cae el segundo peón negro y con ello las negras están perdidas. Sigue esto con torre B8 y ahora torre D5. Una equivocación del campeón del mundo, quien entrega el peón de B3. Esto sin duda igualmente es posición ganadora para el primer jugador, pero se ganaba de modo más sólido y seguro a través de rey D2 y luego, por ejemplo, un rey C2 acercándose a proteger al peón de B3 y luego se activaría a la torre, ¿verdad? Y es que claro,
Torre de 5 es un error porque entrega el peón de B3, pero no es un error en tanto y en cuanto es algo que omitió Magnus. Magnus, por supuesto, ha visto esto, entrega voluntariamente su peón de B3 a cambio de ir por el peón de A5. Bueno, sigue esto con torre por B3 jaque, rey F2, torre B2 jaque, rey G3, torre A2, torre por A5, rey F6, torre A7, torre A1, A5. Según la máquina, esta es una imprecisión y sugería jugadas de rey, por ejemplo, pero vamos, este A5 también es ganador. Así es que la máquina no me venga con cosas raras, ¿verdad? Sigue esto con torre A2, A6, torre A1. Ahora la máquina castiga jugadas del negro cuando este ya está perdido igualmente. En fin, sigue esto con rey F2, torre A3, torre A8, rey F7, A7, rey G7, rey E2. Y bueno, es acá que el niño Antón decide abandonar la partida. A propósito, que el rey blanco se dirige disparado hacia el peón de A7. Y así ayudaría a coronar a su peón, ¿verdad? Buen triunfo de Magnus Carlsen, quien inicia de este modo golpeando fuerte en este match de cuartos de final. Vamos a ver cómo van los resultados hasta ahora de estos cuartos de final. Bueno, cortesía del sitio de Chef24 tenemos acá los resultados parciales, ¿ok? Jiri, derrotando 2-0 hasta ahora a Ariantari, solamente levanta las tablas en esta tercera partida que se está jugando para asegurarse entonces el cupo en semifinales. Mame Diarra cayendo derrotado 2-0 hasta ahora contra Ding Liren. Está, digamos, bastante complicado el Mame. Wei Yi cayendo derrotado 2-0 ante Pragnananda. Faltaría que se inicie la tercera partida, ¿verdad? Y Carlsen, vimos, ganó la primera, tablas en la segunda y se está disputando la tercera en una posición hasta ahora bastante equilibrada. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo, y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!